Buenos días con todos. El día de hoy vamos a charlar acerca de las facultades de la Administración Tributaria. El presente grupo está conformado por Lara Ramos Gisela, Ramírez Casco Andrea y mi persona, Durán Maldonado Génesis. La Administración Tributaria reside en la implementación de leyes tributarias a través del SRI, que es el Servicio de Rentas Internas, y la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Las mismas son las que activan y hacen cumplir las leyes, debido a que su actividad esencial es gravar y cobrar impuestos, además de recaudar y auditar los impuestos establecidos por el gobierno, prevenir el fraude, controlar a través de la aduana los bienes exportados y los bienes importados, con el fin de evaluar, recaudar y monitorear los distintos impuestos aduaneros y a su vez proteger la calidad de la sociedad. En otras palabras, proteger la calidad de los alimentos, la salud, la herencia cultural, la protección contra la falsificación, entre otras. Entre estas facultades de la Administración Tributaria se encuentran las siguientes: facultad reglamentaria, determinadora, sancionadora, resolutiva y finalmente la facultad recaudadora. Inicialmente tenemos la facultad reglamentaria. Esta facultad es la potestad de la administración pública, la cual emite normas jurídicas, normas generales que son obligatorias. Además, estas sirven para la aplicación y el entendimiento de la ley, puesto que los reglamentos emitidos por la Administración Tributaria deben ser claros, precisos y sobre todo comprensibles. Esta facultad tiene como producto los reglamentos, resoluciones de carácter general, erga omnes, que este es el acto de decisión o sentencia que afecta a todos. Por otra parte, dicha facultad se clasifica en reglamentos, ordenanzas y circulares y disposiciones de carácter general. Estos reglamentos forman disposiciones generales y obligatorias con la finalidad de hacer cumplir la ley tributaria sin realizar alguna contravención o alteración mediante la expedición del decreto respectivo. En segundo lugar, tenemos las ordenanzas. Los GATS regionales, provinciales y municipales se materializan a través de la emisión de ordenanzas, en conformidad a lo señalado en el Código Orgánico Tributario, según el artículo 8, facultad reglamentaria de municipalidades y consejos provinciales, y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el artículo 492, reglamentación. Las municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos. Finalmente, las circulares y disposiciones de carácter general manifiesta que el director del Servicio de Rentas Internas, SRI, puede emitir circulares y disposiciones de carácter normativo para los contribuyentes, tomando en cuenta el artículo 7 del Código Orgánico Tributario, el cual manifiesta que solo el presidente de la República del Ecuador es responsable de establecer reglamentos para la aplicación de leyes tributarias. El director general del Servicio de Rentas Internas, SRI, y el gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana emitirán en sus respectivas áreas circulares o disposiciones generales para la aplicación de las leyes tributarias. Por otra parte, enfatiza que ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley, ni crear obligaciones impositivas o establecer excepciones no previstas en ella. Pasando a otro aspecto, es conveniente presentar que según el artículo 351 del Código Orgánico Tributario, son faltas reglamentarias en materia tributaria la inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general que instauren los procedimientos o requisitos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
y deberes formales de los sujetos pasivos, agregando que las sanciones por faltas reglamentarias estarán con una multa no inferior a $30 ni superior a los $1,000, resaltando que el pago de la multa no pasa por alto el cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que motivaron dicha sanción. En segundo lugar, se encuentra la facultad determinadora. Esta facultad se encuentra estipulada en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 68, en el que menciona que la determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer en cada caso particular las existencias del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. El ejercicio de esta facultad comprende la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables. La composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles y la adopción de las mismas medidas legales que se estime conveniente para esta determinación. El objetivo principal de esta facultad es evitar la evasión, por lo cual, con este proceso, el sujeto activo del impuesto pretende verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias. La Administración Tributaria del Ecuador realiza determinaciones a varios sujetos de manera aleatoria. Sin embargo, a los sujetos pasivos que han sido catalogados como los más grandes, el Servicio de Rentas Internas, SRI, realiza determinaciones de manera frecuente. Por medio de estas determinaciones, controla no solo a estos grandes contribuyentes que representan los más grandes, sino que también por medio de estos sujetos pasivos controlan a sus clientes y proveedores. Sujetos que intervienen en la determinación. Según lo establecido con el Código Orgánico Tributario en su artículo número 23, el sujeto activo. Aquí se menciona que este excelente público acreedor del tributo. En ese sentido, el sujeto activo es quien determina los tributos, es decir, reconoce las existencias de una obligación tributaria con relación a un contribuyente. En su artículo 24, menciona que el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, esta está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Entonces, es el sujeto de la obligación tributaria en el cual se involucran todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran sometidas a la potestad financiera del Estado. Se consideran también sujetos pasivos las herencias yacentes, las comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. Seguido se presenta el artículo número 25 del contribuyente. Aquí se dice que es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, debe soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. En el artículo 26, el responsable es quien, sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Existen tres formas de determinación que la normativa legal establece, y estas son las siguientes: determinación por el sujeto pasivo y determinación por el sujeto activo. En primer lugar tenemos la determinación por el sujeto pasivo. En este se efectuará mediante la correspondiente declaración, la cual se presentará de conformidad con las exigencias del Servicio de Rentas Internas, siendo así
que al momento de realizar la declaración, esta se vuelve definitiva y se vincula al sujeto pasivo, facultándolo con la posibilidad de corregir los errores de hecho o de cálculo en el que se hubiera incurrido dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que anteriormente la administración tributaria no haya notificado este error. Luego se presenta la determinación por el sujeto activo. Aquí se lo realiza de forma directa y presuntiva. La determinación directa, establecida en el artículo 91 del Código Orgánico, manifiesta que la determinación directa se hará sobre la base de la declaración del sujeto pasivo, de su contabilidad, registros, documentos, información y otros datos que tenga la administración, además de otros documentos que existen en el poder de un tercero en relación con la actividad grabada o hecho generado. En otras palabras, comprende la verificación, complementación o corrección de las declaraciones de los contribuyentes o responsables. Luego de haber presentado la declaración por parte del sujeto pasivo, se debe establecer si existen hechos imponibles. En cuanto a la verificación, esta se refiere al control y a la revisión de las declaraciones del sujeto pasivo por parte de la administración. Esta además busca la veracidad, fidelidad y exactitud de los datos suministrados por el declarante. Finalmente, está la determinación presuntiva, en el cual se menciona que esta, en una manera de determinación que puede realizar la administración tributaria, esta es realizada cuando la autoridad administrativa no ha podido conseguir los antecedentes necesarios para la determinación directa. En su base legal está en el artículo 92 del Código Orgánico Tributario, en el cual se establece que tendrá lugar cuando no sea posible la determinación directa por falta de declaración del sujeto pasivo, pese a la notificación particular que para el efecto hubiese el hecho sujeto activo, ya que por los documentos que respalden su declaración no sean aceptables o no presten mérito suficiente para acreditarla. En tal caso, la determinación se implantará en los hechos que permitan establecer el hecho generador y la cuantía del tributo causado. En cuanto a su norma, podrá ser aplicable en la emisión de liquidaciones, de pago por diferencias en la declaración o resolución por diferencias por parte de la administración. Exclusivamente en los casos en los que esta forma parte de determinación proceda de conformidad con el artículo 24 y 25 de la Ley del Régimen Tributario Interno y motivada por la Administración Tributaria, tomando en cuenta la capacidad contributiva y su realidad económica del sujeto pasivo. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Giselle Elizabeth Lara Ramos y a continuación les voy a seguir exponiendo acerca de la facultad determinadora. Otra forma de determinar esta facultad es a través de la determinación mixta. Este es un procedimiento conjunto entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en donde la administración para efectuar la determinación de un tributo debe basarse en la información obtenida por los contribuyentes. Es importante señalar que el tiempo que tiene la administración para que sea obligatorio la presentación o la declaración de un tributo no debe de ser un tiempo indefinido, por el contrario, debe de tener un tiempo prudente. Es por eso que las normas legales vigentes en el Ecuador han establecido los siguientes plazos: 3 años contados a partir de la fecha de declaración, 6 años contados a partir del vencimiento del plazo de presentación de la declaración, 1 año cuando se necesite determinar el acto, ya sea por la intervención del sujeto activo o de forma mixta, y cuando se necesite y que este es contado a partir
de la notificación del acto. Para este año 2022 se implementó un nuevo tiempo de caducidad, en el cual estipula que es 4 años para aquellas personas que presentaron sus declaraciones y 6 años para aquellos contribuyentes que no presentaron ni su declaración ni ningún tipo de información. Otra facultad de la cual vamos a hablar es la facultad sancionatoria. Esta facultad es muy importante, es una herramienta muy importante para la administración tributaria, ya que a través de ella busca contrarrestar el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Es por ello que se puede decir que el objetivo de esta facultad busca disminuir el incumplimiento de dichas obligaciones. Esta facultad está en la potestad de sancionar infracciones tributarias, delitos que van normados con el Código Orgánico Integral Penal, infracciones, faltas reglamentarias, contravenciones, entre otros. Lo que busca esta facultad es emitir resoluciones sancionatorias y resoluciones clausurativas. Por ende, es importante recalcar que la administración puede sancionar a un contribuyente siempre y cuando vaya apegado a lo que estipula la ley, sin violentar los principios establecidos en la ley, ¿no? Por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de retroactividad, el principio de reserva de ley, entre otros. Es decir, que esta facultad no permite que se pueda imponer una sanción sin que esté constituida en la ley. ¿A qué se refiere el principio de legalidad? Este principio de legalidad se refiere a que más bien es una garantía para el contribuyente, ¿sí? Sustenta que no puede existir contribuciones sin que estén claramente estipuladas en las normativas legales vigentes, que establezca el hecho generador, la base imponible, las fechas máximas de pago, las infracciones, las contravenciones, las exenciones, entre otros. Todos estos aspectos deben estar plasmados en las normativas legales. Por ende, podemos decir que el principio de legalidad es una garantía para el contribuyente, ya que éste permite que el contribuyente no vaya a pagar un tributo que no esté establecido legalmente en una ley. Otro principio que tenemos dentro de esta facultad es el principio de razonabilidad. Este principio de razonabilidad lo que busca es que los altos mandos, al momento de emitir una sanción, esta sanción no sea beneficiosa para el infractor. También se debe de analizar una serie de parámetros o de aspectos, como son la acción, el acto ilícito de la infracción, lo que es si fue con intención o no, si es reincidente o no, los daños económicos, los perjuicios causados. Todos estos aspectos se deben analizar al momento de tomar una decisión, ya que este principio de razonabilidad lo que busca es que no se afecte a la ley ni tampoco al contribuyente. Es decir, este principio de razonabilidad busca tomar una decisión justa. Otro principio que tenemos es el principio de reserva de ley. Este principio de reserva de ley nos dice que en la misma ley debe de estar explícita, debe expresarse lo que es la determinación del sujeto pasivo, lo que es el hecho generador, la base imponible, las exenciones, infracciones, contravenciones, etcétera. Todo lo relacionado a un tributo debe de estar establecido en esta ley. Esta reserva de ley nos permite que cuando existe una ley ya de la Constitución establecida, no se puede regular por cualquier otro tipo de ley, ya que esta ley ya tiene su propia materialidad, ¿sí? Y no pueden ser reguladas
por normas secundarias como resoluciones, reglamentos, etc. Otro principio que tenemos es el principio de irretroactividad. Este principio de irretroactividad consiste en que las disposiciones contenidas en las leyes no pueden aplicarse hacia el pasado, ya que se afectaría a todas las relaciones jurídicas existentes antes de que haya entrado en vigencia esta ley. Otro principio que tenemos es el principio de seguridad jurídica. Este principio de seguridad jurídica también es una garantía para el contribuyente, ya que a través de este principio lo que se busca es obtener y dar información al contribuyente acerca de los actos y de la información acerca de los actos que estos pueden ocasionar al momento de cumplirlos, sea de forma positiva o al momento de omitir este tipo de acto. Esta seguridad jurídica siempre va apegada a la certeza, a la legalidad, a la veracidad de las leyes y por ende no permite perjudicar al contribuyente ni mucho menos faltar a los principios que establezcan la ley. Por ende, la seguridad jurídica lo que busca es proporcionar al contribuyente toda la información necesaria para evitar este tipo de cuestionamientos o sanciones posteriores. Muchas gracias. Buenos días, compañeras. Buenos días, profesor. A mí me ha tocado explicar sobre la facultad resolutiva y la facultad recaudadora. ¿Qué podemos mencionar sobre la facultad resolutiva? Tiene su origen en lo que ordena recibir toda petición o reclamo, inclusive en el pago indebido que le presentan los contribuyentes, responsables o terceros que tengan interés en la aplicación de la ley tributaria y tramitar de acuerdo a la ley y a los reglamentos. La administración está obligada a expedir resoluciones motivadas en el tiempo que corresponda respecto a toda consulta, petición, reclamo o recurso que en ejercicio de sus derechos presentan los sujetos pasivos de tributos. En lo que se refiere a la facultad recaudadora, se divide en agente de retención y agente de percepción. ¿Qué quiere decir el agente de retención? Es la función o empleo que esté en posibilidad de retener tributos por la disposición reglamentaria u orden administrativa. En lo que se refiere a los agentes de percepción, son personas naturales o jurídicas, por razón de su actividad, que en ley o reglamento obligan a recaudar el tributo y entregarlo al sujeto activo. Pueden ser responsables de la recaudación del servicio de rentas internas e instituciones del sistema financiero nacional. Como conclusiones, hemos determinado que la facultad determinadora de la obligación tributaria es el acto conjunto de actos reglados realizados por la administración activa tendientes a establecer en cada caso particular la existencia de un hecho generador, el sujeto obligado y la base imponible de la cuantía del tributo. En la facultad sancionadora es la que está en la potestad de revisar todos los procedimientos bajo los principios y sancionar los errores cometidos. Gracias.